Hola, hola, mis queridos hermanos, hermanas, espero que se encuentren muy, pero muy bien. Les habla Luis Luker y gracias al Señor estamos hoy aquí en un día más de jueves de estudio bíblico, ¿verdad? De la palabra. Estamos en el libro del Apocalipsis, estamos a punto de terminar todo el estudio del Apocalipsis. Hoy estamos, mis hermanos, 16 de julio del 2026, ¿verdad? Para dar continuación al estudio que nos corresponde. Hoy vamos a ver un tema, o el tema del estudio como tal es el árbol que sanaba, el secreto del río de vida y el rostro de Dios que nadie te ha explicado. Amén. Vamos a dar inicio, pero antes de iniciar vamos a orarle al Señor para poder empezar como debe de ser. Bueno, Padre bendito, gracias te damos en esta noche, Señor, por tu presencia, por tu palabra, porque eres bueno, eres santo, Señor, y nos has llevado, Señor, en un camino hermoso de tu palabra, aprendiendo, Señor, todos los días, Señor, no solamente hoy, sino todos los días hemos aprendido de tu palabra, nos has instruido, nos has guiado. Y hoy, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que no sea la excepción, Señor, que tú nos dirijas, nos instruyas y más allá, Señor, que podamos aplicar todo lo que estemos aprendiendo en tu palabra, Señor. Bendigo a mis hermanos, hermanas que se conectan, que están ahí, Señor. Guárdalos, bendícelos, prospéralos, dale sabiduría, inteligencia, Señor, en el nombre de Jesús. Y que el hambre de ellos por tu palabra, Señor, sea de una forma insaciable. En el nombre de Cristo Jesús. Y ayúdanos, Señor, a trazar rectamente tu palabra. No ahorita, sino todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio. Como dije, ¿verdad? Voy a dar un pequeño resumen de lo que hemos venido viendo en capítulos anteriores y todo esto para estar al día con todo. Para nada más tenerlo ahí en contexto, en nuestro estudio, ¿verdad? De la semana pasada, de Apocalipsis, estuvimos viendo como un resumen de Apocalipsis 21, ¿verdad? Y habíamos contemplado la Nueva Jerusalén en todo su esplendor arquitectónico y teológico. Ahí nosotros vimos, mis hermanos, que la ciudad no tiene templo, ya lo en el capítulo 21 no tiene templo, porque Dios mismo y el Cordero son el templo. La luz, ¿verdad? La luz no necesita sol, la gloria de Dios ilumina todo. Las naciones traen su gloria delante de Dios, ¿verdad? Redimidos de todos los pueblos adoran a Dios. Las puertas nunca se cierran. ¿Por qué? Porque eso implica seguridad eterna y acceso perpetuo. El libro de la vida del Cordero lo vimos, ¿verdad? La única membresía que sí cuenta verdaderamente. Pero mis hermanos, como todo, llegamos al capítulo 22 y Juan, el apóstol, pasa de lo físico a lo espiritual, de la estructura de la ciudad al corazón de la vida que fluye en esta ciudad como tal. Hoy, mis hermanos, hoy entramos al lugar más íntimo de la nueva creación, el trono de Dios, el río de vida, el árbol de la vida y el rostro que los redimidos anhelan ver. Desde que existimos, nosotros anhelamos ver ese rostro. Amén. Entonces, mis hermanos, para hacer esta introducción, imaginémonos, ¿verdad? Por un momento, la escena más hermosa que usted y yo podamos concebir. Un jardín perfecto, con un río de agua cristalina que fluye suavemente, ¿verdad? Hágase la imagen. A sus orillas encontramos un árbol majestuoso, cargado de frutos, no sé, brillantes, con hojas que parecen brillar con luz propia. El aire está impregnado de paz, no hay prisa, no hay dolor, no hay miedo, no hay lágrimas. Entonces, ahora, mis hermanos, imaginémonos que usted y yo estamos ahí, que podemos caminar por esas orillas, ¿verdad? De ese río, que podemos comer de ese fruto, que usted puede descansar y yo también, bajo esas hojas hermosas de ese árbol, y que mientras usted y yo caminamos, vemos que algo nos quita el aliento, el rostro de Dios. Wow, entonces, no una representación, aclaro, no una representación, no una teofanía velada, no una nube de gloria lejana, tampoco. El rostro, ojo, directamente, cara a cara. Esto es lo que Juan el apóstol describe en Apocalipsis 22. Y lo que vamos a descubrir en este estudio de hoy es tan glorioso que debería hacernos a ustedes y a mí saltar de alegría, saltar de gozo y alegrarnos de verdad por eso. Vamos a ver hoy, mis hermanos, repito, el río de agua de vida que fluye del trono de Dios y del Cordero, que ya habíamos mencionado algo anteriormente. El árbol de la vida, ¿verdad? Con sus 12 frutos y sus hojas de sanidad. El fin de la maldición, ¿verdad? Que de la maldición, lo que se perdió en el Edén, se restaura justamente aquí. El rostro de Dios, la esperanza suprema de todo creyente, y el nombre en la frente, la pertenencia eterna, identidad sellada. Entonces, a partir de acá, prepárense, mis hermanos, porque lo que viene en este estudio no es solamente teología, no es solamente teología, es el destino final de todo redimido. Amén. Iniciemos. Y vamos a iniciar en el versículo 2, porque la semana pasada ya habíamos visto el versículo 1 como tal del capítulo 22 de Apocalipsis. Entonces arranco inmediatamente con el versículo 2. Por favor, ahí usted tenga su Biblia, entonces usted lea el versículo 1 por si si se quedó tal vez perdidillo en algo, léalo y empezamos en el versículo 2 para ya dar inicio como tal. Amén. Leo para ustedes. Dice el texto.
En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Presten mucha atención a lo que vamos a ver acá. Y antes de sumergirnos, como dije, en la belleza de lo que el apóstol Juan está describiendo, usted y yo tenemos que reconocer algo importante. Este versículo, aquí pongan atención, este versículo 2 presenta problemas de sintaxis. Ok, de sintaxis en el griego original. No es, pongan atención, no es de esos textos que se traducen automáticamente sin decisiones difíciles. Pongan mucha atención. Por ejemplo, los traductores, ¿verdad? Y los comentaristas han tenido que hacer elecciones interpretativas y no todos coinciden, o sea, no llegan todos a pensar lo mismo. Ahí surge un problema. Entonces, Luker, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es ese problema? Bueno, básicamente, mis hermanos, la construcción gramatical es muy ambigua en cuanto a cómo se relacionan las frases entre sí. Específicamente, mis hermanos, la primera parte dice, en medio, pongan atención, en medio de la calle de la ciudad, dice la primera frase del versículo. Pregunto, ¿va con el versículo 1 o va con el versículo 2? Vean. Pregunto, ¿describe la ubicación del río o la del árbol? Está complejo el tema aquí y por eso es un poco difícil este versículo. Ahora, vamos a ver las opciones de traducción que existen para ver a qué punto llegamos, a dónde podemos conciliar, a dónde podemos decir es lo correcto o no es lo correcto. Veamos cómo lo resuelven diferentes versiones, diferentes traducciones. Vamos a ver cómo resuelven este problema, por así decirlo. La versión Reina Valera de 1960, la que yo uso, particularmente la que usamos como base, traduce el versículo de esta manera. Leo para ustedes y dice, en medio de la calle de la ciudad, ojo, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Pero aquí, mis hermanos, ojo lo que dice el texto, dice, en medio de la calle. Y luego dice, y a uno y a otro lado del río. Ok, esto parece describir la ubicación del árbol, parece. Pero surge una pregunta a raíz de lo que estamos viendo. ¿Cómo puede un árbol estar simultáneamente en medio de la calle y a ambos lados del río? Esta pregunta, ¿verdad? Esta pregunta ha llevado a algunos traductores a buscar otras opciones para poder comprender lo que dice el texto. Ahora, ojo con esto. Otra traducción dice, ¿verdad? Igualmente respetable, presenta el texto de esta manera. Leo para ustedes lo que dice otra versión que también es respetable. Dice, en medio de la plaza de la ciudad y a una y otra parte del río, árboles de la vida que daban 12 cosechas, que daban su fruto cada mes, cuyas hojas servían para curar a las gentes. Ahora, pongan mucha atención de esta versión que acabo de leer. Notemos las diferencias que nosotros encontramos acá. Primero menciona plaza en lugar de calle. En el griego, mis hermanos, plateia, la palabra griega plateia, puede significar ambas cosas, o plaza o calle, cualquiera de las dos. Ahora, viene la otra, dice árboles, en plural, como que si hubiera múltiples árboles de la vida, no solo uno. Y una estructura que separa más claramente los elementos. Ahora, ojo con esto que voy a decir, vayan pensando en esto. Algunos expositores prefieren tomar la frase que dice en medio de la calle de la ciudad, como la terminación del versículo 1, ojo, para y comenzar el versículo 2 donde dice y a uno y a otro lado del río. De esta manera, si nosotros lo hacemos de esta manera, el versículo 1 terminaría describiendo la ubicación del río en medio de la calle y el versículo 2 describiría los árboles a ambas orillas. No sé si me doy a entender. Entonces, surge otra pregunta. Entonces, Luker, ¿qué hacer ante estas diferencias que encontramos? Y no solo eso, sino que incluso los eruditos, ¿verdad?, debaten de estos puntos. Ay, es un poco, ¿cómo le puedo decir la palabra? Es un poco como escabroso, ¿verdad? O abrupto para el traductor determinar el paso correcto porque, por ejemplo, el texto griego no es de mucha ayuda, particularmente en este versículo, en este caso, no ayuda mucho. La sintaxis, mis hermanos, es lo suficientemente ambigua, pongan atención, la sintaxis, mis hermanos, ¿verdad? Es lo suficientemente ambigua como para permitir varias interpretaciones gramaticales posibles. Pero esto, mis hermanos, pongan atención, pero esto no debe de angustiarlo a usted. No se preocupe, no hay error. Por favor, no hay error, no hay ambigüedad en ese sentido. Usted no se angustie. En los puntos, mis hermanos, pongan atención, en los puntos donde la escritura es clara, usted y yo debemos de ser dogmáticos. Y repito esto, en los puntos
donde la escritura es sumamente clara, usted y yo debemos ser dogmáticos. En los puntos donde es menos clara, no errada, no que tiene un error o que es falible, no. En los puntos donde la escritura es menos clara, usted y yo tenemos que ser sencillos y humildes y reconocer que hay un margen para diferencias legítimas. Así como lo estoy diciendo completamente. Lo importante aquí en este punto, mis hermanos, es que cualquiera que sea la opinión de traducción que usted y yo elijamos, la verdad central de la escritura permanece intacta, no afecta. Hay un árbol o árboles, lo que sea uno, o árboles de la vida asociado al río que produce frutos continuamente y cuyas hojas tienen un propósito relacionado con las naciones. El punto central del versículo o de la palabra como tal no se ve afectada. Así que si esto es un punto en el que usted, es que no, oye, que relájese. Relájese, sea que usted diga que son árboles o como lo acabamos de mencionar, que una parte termina en el versículo 1 y otra empieza en el 2. No importa cuál se elija. Aquí usted y yo tenemos que ser humildes, sencillos y reconocer que hay un margen, y Dios lo permite, que hay un margen para las diferencias legítimas. Amén. Ok, sigamos. Vean lo que aquí en este punto que quiero decirles, vean lo que sí podemos afirmar con toda certeza. Más allá de las dificultades sintácticas, mis hermanos, el versículo nos está revelando verdades gloriosas, que es en lo que hay que prestar atención. Número 1, el árbol de la vida está presente. Ese árbol, mis hermanos, que nosotros vimos por última vez en Génesis 3, cuando el hombre fue expulsado del Edén para que no comiera de este árbol y que viviera para siempre en pecado. Ahora estamos viendo que reaparece ahora aquí en Apocalipsis. La entrada está restaurada. ¿Se acuerdan que al principio había como un arcángel ahí con una espada de fuego? Ahora ya no, ya la entrada está restaurada. El camino de regreso a casa está abierto. Número 2, produce este árbol 12 frutos, literalmente 12 cosechas o 12 tipos de fruto. La idea en este texto, mis hermanos, es de abundancia y de variedad. No es un árbol que da fruto una vez al año y luego hay que estar esperando y cuando venga la temporada. No, mis hermanos. Este es un árbol de producción continua, inagotable, que siempre tiene fruto para sus habitantes. Amén. Número 3, da fruto cada mes. Esto sugiere una regularidad perfecta. Así como lo estoy diciendo, una regularidad perfecta. En la nueva creación, mis hermanos, el tiempo, ¿verdad?, medido de alguna manera, sigue existiendo, pero ya no como un ciclo de trabajo y cansancio, ¿verdad?, como aquí en la tierra, sino como un ritmo de bendición constante. Cada mes, ¿verdad?, cada mes, nuevo fruto. Amén. Número 4, las hojas son para la sanidad de las naciones. Ahora, pongan mucha atención a lo que vamos a ver aquí. Ahora, esto es sumamente hermoso y al mismo tiempo es misterioso. En la Nueva Jerusalén, donde ya no hay muerte, ya no hay llanto, ya no hay dolor, surge la pregunta: ¿qué clase de sanidad se necesita si no hay muerte, no hay llanto, no hay enfermedad, no hay nada? ¿Qué clase de sanidad se necesita? La palabra griega, mis hermanos, ¿verdad?, de esta palabra sanidad viene de terapeia, que puede, o mejor dicho, puede referirse a sanidad física, pero también a bienestar, salud integral y también florecimiento. Tal vez, y ojo que lo estoy diciendo así, tal vez signifique que las hojas del árbol mantienen a las naciones redimidas en un estado de vida plena y salud eterna, libre de cualquier secuela del pecado pasado. Amén, para que lo tengan ahí. Ahora, esto de forma natural nos hace un eco, ¿verdad?, un eco del Edén que nosotros vemos en Génesis. Y como ya lo he dicho y lo he estado señalando, ¿verdad?, hay un claro paralelo con Génesis capítulo 2. El Edén, mis hermanos, tenía un río y árboles, incluyendo el árbol de la vida. Pero también una diferencia crucial en esto. En el Edén, mis hermanos, el hombre podía comer del árbol de la vida mientras permaneciera obediente. En la Nueva Jerusalén, el árbol está permanentemente accesible para todos los redimidos. Es decir, es incondicional. En este caso, en el Edén era condicionado a la obediencia, cosa que el hombre no hizo y desobedeció. Ahora, lo que se perdió por desobediencia se recupera ahora por gracia. Y no solo se recupera, se multiplica. Un árbol en el Edén probablemente, ¿verdad?, árboles en la Nueva Jerusalén, fruto estacional, fruto continuo, vida eterna asegurada. Amén. Entonces,
Todo esto, vean todo lo que esto nos dice a nosotros sobre la eternidad. La presencia del árbol, mis hermanos, de la vida en la Nueva Jerusalén nos habla de una verdad que es sumamente maravillosa. La vida eterna no es una existencia estática y aburrida, no lo es. Es una vida dinámica, abundante, en constante crecimiento y de disfrute al mismo tiempo. Los redimidos, ustedes y yo, no seremos estatuas como así, en un museo celestial donde así nada más vamos a mover los ojos, no. Vamos a ser seres vivos que se acercan o nos acercamos al árbol, que comemos de su fruto, que experimentaremos la sanidad de sus hojas, que viven o que vivimos en un entorno de belleza y provisión inagotable. Esta, mis hermanos, es la respuesta final de Dios al anhelo más profundo del corazón del ser humano. Vida y vida en abundancia, como dice Juan 10:10. Amén. El texto, mis hermanos, dice que el árbol de la vida está, dice el texto, en medio de la calle de la ciudad. Pero al mismo tiempo el texto afirma y dice esto: a uno y a otro lado del río. El griego, voy a leer la frase en el griego original, que es esta: kaitou patamou entouten kai ekeiten silon soes. Que literalmente esto que yo dije, que yo no lo entiendo, literalmente al español significa: y del río, de aquí y de allá, árbol de vida. Así es literalmente como nosotros lo leeríamos si supiéramos griego. Y como lo mencioné ahorita hace unos minutos antes, esto ha llegado a generar muchas preguntas, ha causado conflictos incluso. ¿Cómo puede un árbol estar simultáneamente en medio de la calle y a ambos lados del río al mismo tiempo? ¿Está Juan describiendo algo imposible? Bueno, mis hermanos, otra vez se los digo, la clave está la clave, mis hermanos, está en entender que Juan está describiendo una realidad gloriosa y distinta a todo lo que usted y yo podamos conocer o imaginarnos. No es un árbol, ¿verdad?, como los de esta tierra, ¿verdad?, con un solo tronco y una copa así toda limitada. No, es un árbol de proporciones majestuosas que se extiende a lo largo de la gran avenida de la ciudad y cuyas ramas cruzan el río, ¿verdad?, cubriéndolo y dando sombra a ambas orillas. Pongan atención a esto. El sustantivo plateias, ¿verdad?, que es traducido como calle, aquí, ¿verdad?, al español, significa, esta palabra literalmente significa un paseo. Eso significa un paseo o una calle ancha. Eso es lo que significa. En las ciudades, por ejemplo, de los tiempos del apóstol Juan, las calles por lo general solían ser estrechas, retorcidas, y por lo general estaban sucias y estaban oscuras. Pero en la Nueva Jerusalén, mis hermanos, no hay calles de esta manera. Hay una gran avenida, ancha, espaciosa, digna de una ciudad cuyo arquitecto es Dios mismo. Y a lo largo de esta gran avenida, ¿verdad?, flanqueando, está el río, ¿verdad?, y se extiende el árbol de la vida. Entonces, para que pongamos y podamos comprender esta idea, ¿verdad?, la imagen completa, imaginemos esta escena. Imagínense en esta escena. En medio de la ciudad fluye el río de agua de vida. Háganselo ustedes en su memoria, en su mente. Fluye el río de agua de vida, cristalino y brillante. A lo largo de la avenida, el árbol de la vida se extiende con tal magnitud que sus ramas cruzan por encima del río, cubriendo ambas orillas. Es para que se lo imaginen. Luego, el río corre por el centro de la calle y el árbol está a ambos lados porque sus raíces, sus troncos o su tronco, sus ramas, todo el árbol es tan vasto que abarca la totalidad del espacio. No es un arbolito pequeño, quiero que entiendan, no es un árbol pequeño como los que usted y yo conocemos aquí en la tierra. Es un árbol cósmico. Bueno, voy a decir este ejemplo, no calza, créanme, por favor, solamente es como para que ustedes se hagan una imaginación, no tiene nada que ver con eso. Tal vez el ejemplo que voy a dar es el más absurdo y todo, pero si ustedes vieron Avatar, imaginemos algo así. Eso es solo una idea. Es un árbol cósmico, un bosque en un solo ser vivo, cuya presencia llena la avenida principal de la ciudad de Dios. Por ejemplo, un comentarista lo expresa de esta manera y leo textualmente lo que él dijo. Dice: el cuadro visual presentado es que el río de la vida fluye a través del medio de la ciudad y el árbol es lo suficientemente grande para cruzar por encima del río, de modo que el río está en medio de la calle y el árbol está a ambos lados del río. Cierro cita. Algo así, como para hacernos esa imaginación. Otra vez, esto nos obliga a devolvernos al Edén, a hacer una conexión con el Edén. Vamos de vuelta. Esta imagen otra vez nos lleva de regreso al principio de todo. En el huerto del Edén, mis hermanos, el árbol de la vida en medio del huerto, ¿verdad? Ahí estaba en medio del huerto, como dice Génesis 2:9. Adán y Eva podían acercarse a comer de este árbol, comer de su fruto y vivir para siempre. Pero cuando Adán y Eva pecaron,
Algo cambió radicalmente para siempre. Dios los expulsó del huerto, ¿verdad? Y puso querubines o un querubín, ¿verdad? Con una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, el acceso para este momento fue cerrado, fue clausurado, o sea, se cerró. Punto. Desde ese momento, mis hermanos, desde ese momento hasta el día de hoy, la humanidad ha vivido en un mundo, mis hermanos, donde la muerte reina. El árbol de la vida, símbolo de la comunión ininterrumpida con Dios, quedó fuera del alcance del hombre caído. Pero en la Nueva Jerusalén, mis hermanos, el acceso es restaurado nuevamente. Y no solamente, o mejor dicho, y no solo eso, es magnificado. En el Edén, mis hermanos, un árbol en medio del huerto. En la Nueva Jerusalén, un árbol que es prácticamente un bosque extendido a lo largo de la gran avenida a ambas orillas del río. Lo que se perdió, mis hermanos, por desobediencia, se recupera por la gracia de nuestro Señor. Y no solamente se recupera, supera infinitamente todo lo que usted y yo podemos imaginar. El árbol ya no está custodiado por querubines, ¿verdad? Con espada, ya no. Está abierto para todos los redimidos, para que coman de él y vivan para siempre. ¡Wow! ¿Van comprendiendo lo que estamos hablando? Entonces aquí, a raíz de todo esto, de lo que hemos venido hablando de este versículo, surge otra pregunta. Luker, otra pregunta, sí surge otra. ¿Cuál? ¿Un solo árbol o muchos? Otra vez, ¿un solo árbol o muchos? La frase, mis hermanos, que dice el texto bíblico, la frase que dice a uno y otro lado del río, como dije anteriormente al inicio, ha llevado a algunos traductores, algunos eruditos, comentaristas, a preferir el plural árboles. Como que si Juan estuviera describiendo una hilera de árboles a lo largo de las orillas. Pero la mayoría de los expositores, mis hermanos, entienden que se trata de un solo árbol de dimensiones tan colosales que sus ramas se extienden de un lado al otro. Pero vamos a ver, en cualquier caso, lo importante no es el número, sino la realidad que representa eso como tal. ¿Y qué representa, Luker? Vida eterna y abundante, accesible y continua. Ya sea un árbol gigantesco, masivo, o sea, una avenida flanqueada por árboles, el mensaje sigue siendo el mismo. En la Nueva Jerusalén, la vida fluye sin obstáculos. Así es simple, no se complique la vida. ¿Qué es lo que esto nos dice a ustedes y a mí? ¿Qué nos dice? Bueno, la presencia del árbol, mis hermanos, de la vida en la Nueva Jerusalén nos habla de, número uno, de restauración. Lo que el pecado cerró, la gracia lo abre de nuevo. Dos, abundancia. No es un árbol escuálido, es un árbol majestuoso que llena la ciudad. Número tres, acceso perpetuo. Ya no hay querubines, ¿verdad?, con espada. Los redimidos pueden acercarse libremente. Y número cuatro, vida eterna. El fruto del árbol es para aquellos aquellos que ya tienen vida eterna, como un recordatorio visible de que esa vida fluye de Dios. Amén. Entonces, en conclusión con este punto que estamos hablando, el árbol de la vida, mis hermanos, que una vez fue inaccesible para el hombre caído, ahora se extiende glorioso en la Nueva Jerusalén. Sus raíces, mis hermanos, están en la tierra redimida. Sus ramas cruzan el río, ¿verdad?, de vida, y su fruto está siempre disponible para los ciudadanos de la ciudad santa. Entonces, mis hermanos, es la imagen final de la redención. El hombre vuelve a comer del árbol de la vida, pero ya no en un huerto terrenal, sino en una ciudad celestial. Ya no con la amenaza de caer, sino con la seguridad eterna de los que han sido sellados por el Cordero de Dios. Amén. Continuemos entonces. Ahora, nuevamente, quiero leer nuevamente Apocalipsis 22, versículo 2 para avanzar con esto. Ojo y pongan atención. El fruto y las hojas del árbol de la vida. Leo para ustedes nuevamente. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Quiero tocar esta frase que dice el texto, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Aquí hay una pequeña diferencia, mis hermanos, de interpretación entre los traductores. La frase griega que se utiliza aquí puede entenderse de dos maneras. La primera: 12 cosechas al año, el árbol da fruto cada mes, es decir, 12 veces al año. Y la otra interpretación es 12 clases de fruto. El árbol produce 12 variedades diferentes de fruto y además lo hace cada mes.
Por ejemplo, aquí voy a dar nombres de comentaristas para que ustedes vean lo que ellos dicen. El comentarista Robert Mounce, este comentarista, se inclina por la segunda opción. Él dice, y cito textualmente, y lo leo textualmente lo que él dice. Dice Robert Mounce: el árbol produce 12 clases de fruto, proporcionando una cosecha fresca cada mes tras mes. Según Mounce, según Mounce, el énfasis, pongan atención, según Mounce, el énfasis está en dos cosas. La número uno que él dice, abundancia, no hay escasez, nunca se acaba. Y la segunda que él dice es variedad, la provisión de Dios no es monótona, sino rica y diversa. Eso dice Robert Mounce. Ahora, otro expositor dice y añade, leo lo que él dice: tan abundante es la vitalidad del árbol que produce una cosecha cada mes. Cierro cita. Ojo, la expresión griega katamena ekaston, ¿verdad? Cada mes, refuerza la idea de regularidad perfecta. En la nueva creación, mis hermanos, el tiempo sigue existiendo. Medido, yo no sé, ¿verdad? Medido de alguna manera, pero ya no como un ciclo de trabajo agotador o de espera angustiosa. Ya no, es un ritmo de bendición constante donde cada mes trae una nueva provisión del árbol de la vida. Ahora, pensemos en esto, pongan atención, pensemos en esto. En la tierra, mis hermanos, aquí en la tierra, los árboles frutales tienen su temporada. Dan fruto una vez al año y después hay que esperar. Cuando yo estaba chiquitillo, yo sé que no me lo están preguntando, pero cuando yo estaba chiquitillo, yo salía a la escuela y cuando andábamos jugando en bicicleta, yo andaba siempre metido en lo que eran fincas, metido en árboles, en cafetales, en ríos. Eso era lo que nosotros hacíamos. Y estas generaciones no saben qué es eso, las nuevas. Nosotros andábamos en todo eso, nos subíamos a los árboles, comíamos directamente, yo me acuerdo, subir a los árboles y comer mango directamente del árbol como tal. Aquí hay una fruta que le decimos guava o guaniquil, también eso, nísperos y todo eso. Entonces, pero algunas de estas frutas eran por cierto tiempo. Entonces estaba la temporada de mangos. Entonces esperábamos el año, el mes o el momento del año para poder meternos a las fincas, para subirnos a los árboles y poder comer mango o nísperos u otras frutas que comíamos cuando estábamos niños. Ojo. Por eso digo, aquí en la tierra, los árboles de aquí dan fruto una vez al año, muchos. Y luego tenemos que esperar. Pero vean la diferencia de cuando uno era chiquitillo, ¿verdad? Y había que esperar a hacer todo eso y de ir a buscar árboles y comer directamente, meternos en los ríos y jugar y todo eso. En la Nueva Jerusalén, el árbol de la vida siempre tiene fruto. Siempre, yo creo que yo voy a estar en ese árbol ahí, zampado, acostado en una rama, comiendo como cuando yo estaba chiquitillo, ahí comiendo mango también. No hay meses de espera, no hay escasez, no hay racionamiento. La vida fluye sin interrupción. Es una imagen de la generosidad infinita de Dios. No da apenas lo suficiente. Dios da en abundancia, con variedad, con regularidad, con exuberancia. Es la clase de provisión que solo puede venir de aquel que es la fuente misma de la vida. Amén. Vean lo que sigue diciendo el texto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ya hemos visto algo de eso, pero voy a mencionar cosas. Esta frase otra vez ha generado mucha controversia y es importante que usted y yo la entendamos bien. Aquí la voy a desarrollar un poquito. Ya mencioné algo, pero la voy a desarrollar un poquito. Primero, ¿qué problema presenta? Si usted y yo estamos en la Nueva Jerusalén, en la nueva creación, donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, ¿verdad? Pregunta, ¿para qué se necesita sanidad? La sanidad, mis hermanos, presupone, pongan atención, la sanidad presupone enfermedad y la enfermedad no existe en la eternidad. Ojo, porque aquí puede venir algún ateo, ahí hay un error y que vea que esto es error. Relax, como es un heladito y un sneaker, bájele. Primero aprenda a gatear, luego aprenda a caminar, después empieza a trotar y poco a poco hasta que aprenda a correr. Entonces, la sanidad, repito, presupone enfermedad y la enfermedad no existe en la eternidad. Algunas personas han utilizado esta frase para apoyar la idea de una salvación universal, que dicen, esta idea dice que al final todo el mundo se salva. Como que si las hojas fueran una especie de medicina que va curando gradualmente a las naciones hasta que todas las naciones sean redimidas. Pero volvemos a lo mismo. Este pensamiento contradice todo lo que la Escritura enseña sobre el juicio final y la exclusión de los impíos. Otros expositores, mis hermanos, viendo la dificultad del texto, han optado por decir que este versículo no se refiere a la nueva creación, sino al milenio. Ellos razonan que la sanidad es algo más propio del orden de vida en el milenio, donde aún hay personas con cuerpos, o mejor dicho, en cuerpos mortales que se pueden enfermar, ¿verdad? Que en la nueva creación, donde la enfermedad ya ha sido abolida. Pero el texto, mis hermanos, está claramente ubicado.
está ubicado en la descripción de la Nueva Jerusalén, no en el milenio. No hay ninguna indicación de que Juan el apóstol haya cambiado de escenario como pasó de aquí a casi de golpe. No, no hay ninguna. En el texto no se da ningún tipo de alusión de ese tipo. Entonces, aquí surge la pregunta, Luker, entonces, por favor, entre todos, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, la clave para resolver este problema está en el significado de la palabra griega terapeian, que traducimos como sanidad. Es ahí donde está la palabra clave que tenemos que usted y yo tomar y estudiarla. Por ejemplo, el erudito John F. Walvoord, el gran expositor dispensacionalista, él ofrece una observación importante con respecto a esto. Dice John F. Walvoord, el vocablo sanidad es terapeian, en vez de específicamente significar sanidad. Debía entenderse como proveedora de salud, ya que el vocablo en su etimología proporciona la idea de servir o ministrar. Es decir, que nos está diciendo John F. Walvoord, la palabra no tiene que significar necesariamente curar una enfermedad. Puede significar promover la salud, mantener el bienestar o ministrar para el florecimiento de la vida. Eso puede significar. Entonces, mis hermanos, en la Nueva Jerusalén no habrá enfermedad, por lo tanto, no habrá necesidad de curación. Pero las hojas del árbol de la vida cumplirán otra función: mantener a las naciones redimidas en un estado de salud y de bienestar perfectos, sosteniendo esa vida eterna que fluye directamente de Dios. Amén. Veamos esta imagen para hacernos esta idea. Pensemos en la diferencia entre, número uno, un hospital. Ahí va la gente que está enferma para ser curada, ¿verdad? Y la otra es un alimento nutritivo. Se consume para mantenerse sano, para tener energía, para vivir con vitalidad. Entonces, mis hermanos, con esta idea, las hojas del árbol de la vida no son un hospital. Son un alimento que promueve la salud. No reparan algo que está roto. Sostienen y realzan la vida perfecta que los redimidos ya poseen. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué función específica tienen entonces, Luker? Por favor, díganos. Bueno, mis hermanos, nuevamente lo tengo que decir. El texto no lo detalla, no da detalles, pero podemos inferir que las hojas del árbol de la vida están relacionadas con el disfrute continuo de las bendiciones de la ciudad santa. Así como el fruto alimenta, las hojas probablemente simbolizan los medios por los cuales los redimidos experimentan y mantienen esa vida abundante que Dios les ha dado. No es que y lo repito, no es que necesiten ser sanados de algo, no, sino que continuamente son ministrados, sostenidos y bendecidos por la provisión divina. Y esto, mis hermanos, tiene todo un propósito: que las naciones, los redimidos de los pueblos, sigan trayendo su gloria y honor a ella, ¿verdad? La vida que fluye del árbol no es para consumo egoísta. Ay, no me voy a poder subir a estar comiendo así como chanchito. Qué lástima, ¿ve? No es para consumo egoísta, es para capacitar a los redimidos para la adoración y el servicio eterno a nuestro Señor. Amén. Entonces, aquí, mis hermanos, les voy a compartir este cuadro de resumen. Aquí se los pongo en la pantalla, donde ustedes van a ver el concepto, por ejemplo, en resumen, el concepto y la interpretación correcta. Vamos a ver los 12 frutos. Bueno, los 12 frutos son abundancia y variedad de la provisión divina. Cada mes, entonces, en la interpretación es regularidad perfecta, ritmo de bendición constante, sanidad, ¿verdad? Que viene la palabra griega terapeian, no son curaciones de enfermedades, sino promoción de salud y bienestar. Y la otra función de las hojas, mantener y sostener la vida eterna de los redimidos. Entonces, mis hermanos, en la Nueva Jerusalén, nuevamente, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay dolor. Por lo tanto, las hojas del árbol de la vida no son para reparar nada. Son para sostener y para realzar la vida perfecta que los redimidos disfrutarán por toda la eternidad. Mis hermanos, esa es la provisión continua de un Dios generoso que no solo nos da la vida, sino que la mantiene, la enriquece y la llena de bendición para que usted y yo podamos por los siglos de los siglos traer la gloria y honor a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Avancemos al versículo 3, por favor. Ok, dice el versículo 3. Leo para ustedes.
Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Pongan atención porque aquí hay una frase que vamos a ver de primero, y es: no habrá más maldición. Ahora, el versículo, mis hermanos, el versículo 3 comienza con una declaración que es como un eco de esperanza que resuena desde Génesis hasta el final de la Biblia, y no habrá más maldición. Para ustedes y yo poder entender la magnitud de esta frase, usted y yo tenemos que recordar cómo fue que inició todo. Sí, en serio. En Génesis 3, mis hermanos, cuando el hombre peca, Adán pecó, la creación entera, no solo el hombre, la creación entera cayó bajo una maldición. Bueno, la serpiente fue maldita entre todos los animales, Génesis 3:14. La tierra fue maldita por causa del hombre, produciendo espinos y cardos, Génesis 3:17 y 18. La mujer fue maldita con dolores de parto, Génesis 3:16. El hombre fue maldito con trabajo agotador y finalmente con la muerte, Génesis 3:19. Y lo más trágico de todo esto, la comunión entre Dios y el hombre se rompió. Cuando oyeron la voz de Dios, Adán y Eva, ellos se escondieron. El miedo reemplazó a la confianza. La culpa reemplazó la inocencia. La separación reemplazó a la comunión. Esa es la maldición, mis hermanos. Todo lo que se torció, se rompió y se corrompió por el pecado. Entonces, Luker, ¿qué va a pasar? Bueno, la solución para todo esto la solución está en Cristo Jesús. Y repito, Dios no abandonó a su creación, ¿verdad? Él envió a su Hijo para romper la maldición desde adentro. Vean lo que dice este texto. Al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, en el 2 Corintios 5:21. Y este otro, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. La muerte de Cristo, mis hermanos, y su gloriosa resurrección hicieron posible la eliminación de la maldición. Él cargó con ella en la cruz para que ustedes y yo pudiéramos quedar libres de esta maldición. Sin embargo, mis hermanos, la escritura, la escritura enseña que la eliminación total de la maldición no sucede de inmediato. No sucede de inmediato. Es un proceso que se completa en etapas. ¿Cuáles? Número 1, para que lo entendamos. En esta vida, por ejemplo, experimentamos liberación, vamos a ver, por decirlo así, en esta vida experimentamos liberación del poder del pecado, pero aún sufrimos sus consecuencias. Número 2, en el milenio, ¿verdad? En el milenio, aunque el Mesías Jesús reina en justicia desde Jerusalén, todavía es posible que un pecador sea maldito. Lean Isaías 65:20. Habrá muerte todavía para ese periodo, habrá muerte, habrá disciplina, habrá consecuencias para el pecado. Y número 3, pero en la nueva Jerusalén, en la nueva creación, los nuevos cielos y la nueva tierra, la maldición será eliminada por completo. Completo. Apocalipsis 22:3 es el anuncio de esa realidad final, cuando dice: no habrá más maldición. Entonces, veamos la conexión, por favor, pongan atención, la conexión con el versículo anterior. Observemos cómo comienza el versículo 3. Nuevamente, porque yo ya he enseñado esto. Si usted ha venido viendo los estudios bíblicos y ha visto esto, para usted esto no es nuevo. Y si se le olvidó, arrepiéntase. No, mentira. Vaya, ahí usted se va a acordar. Observemos cómo comienza el versículo 3. Inicia con la conjunción y, del griego kai, ¿verdad? Esa i es kai en el griego. Esta pequeña palabrita, esta pequeña palabra conecta lo que sigue con lo que ya se había dicho anteriormente. En el versículo 2, pongan atención, en el versículo 2, las naciones redimidas disfrutan de la salud que les proporcionan las hojas del árbol de la vida. Pero no es solamente eso. En el versículo 3 añade y dice: y no habrá más maldición. Es como que si el apóstol Juan estuviera diciéndonos así, de esta manera: las naciones, como que Juan estuviera diciendo, las naciones no solamente disfrutarán de la salud que les proporcionan las hojas del árbol, ¿verdad?, de la vida, sino que también disfrutarán de la bendición de la ausencia total de maldición, porque no se corta la idea. La salud, la salud que promueven las hojas es parte de un cuadro más grande, un mundo donde nada está torcido, nada está roto, nada está maldito. Todo funciona como Dios lo diseñó desde el principio. Así básicamente. Y sigue diciendo el texto: y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Aquí el apóstol Juan vuelve a un detalle que ya mencionó en el versículo 1, pero ahora con un énfasis completamente diferente. Notemos que dice el trono en singular, no los tronos. Una vez más, el texto está subrayando la unidad. Dios el Padre y Dios el Hijo comparten el mismo trono.
Esto no es un detalle chiquitico o menor, por favor, no. En el mundo antiguo, mis hermanos, pongan atención, en el mundo antiguo, los reyes podían tener tronos compartidos si eran correinantes, pero siempre había uno superior y otro inferior. Pero aquí no, aquí no. El Padre y el Hijo ocupan el mismo trono con igual dignidad, igual autoridad, igual gloria. Ya nosotros ya vimos esto en el capítulo 22, en el versículo 1, donde el río de agua de vida salía del trono de Dios y del Cordero. Pero ahora Juan lo vuelve y lo repite. El trono de ambos estará en la Nueva Jerusalén. Entonces pregunto, ¿qué significa esto para los habitantes de la ciudad? ¿Qué significa? Bueno, que la autoridad suprema que gobierna la nueva creación no es una autoridad lejana y abstracta, no. Es la autoridad del Padre que nos amó desde antes de la fundación del mundo y del Cordero que nos amó y se entregó por nosotros. El trono no es solo poder, es amor en autoridad. Es gobierno con rostro, es soberanía con heridas visibles. Amén. Ojo, sigue diciendo el texto, y sus siervos le servían. La frase final del versículo 3 nos está enseñando a nosotros la respuesta de los redimidos a esta realidad. Le servirán. El verbo, pongan atención, el verbo latreuo es traducido por servir. Y esta tiene connotaciones de servicio sagrado, culto y adoración. No es y quiero que entiendan esto no es el servicio forzado de un esclavo que trabaja por miedo al castigo. Es el servicio gozoso de hijos que aman a su padre y al Cordero que los redimió. Y noten por favor este detalle. El trono, pongan atención, el trono está en la ciudad y los siervos están en la ciudad con el trono. No hay distancia, no hay separación, no hay un allá donde Dios gobierna y un acá donde los súbditos viven separados y no lo podemos ver porque allá está sentado. No, Dios y su pueblo habitan juntos y el servicio que ellos rinden es la respuesta natural a esa presencia. En la Nueva Jerusalén, mis hermanos, servir a Dios no será una obligación, sino el aire que se respira. Será tan espontáneo el servicio a Dios como el río que fluye del trono. Los redimidos no necesitan que se les recuerde adorar. Adorarán porque están en la presencia de aquel que es digno y esa presencia lo llena absolutamente todo. Amén. Aquí les dejo otro cuadrito de resumen, donde vamos a ver la declaración y el significado. No habrá más maldición. Bueno, el pecado y sus consecuencias han sido eliminadas para siempre. El trono de Dios y del Cordero, esta es una unidad en la deidad, ¿verdad? Gobierno compartido con igualdad. Sus siervos le servirán, una adoración gozosa y espontánea en la presencia divina. Entonces, mis hermanos, la Nueva Jerusalén es finalmente lo que el Edén debió de haber sido y no pudo ser por el pecado. Un lugar donde Dios habita con los hombres, donde no hay maldición, donde el servicio a Dios es la alegría eterna de sus redimidos. Entonces, bueno, quiero tocar algo aquí importante en este punto. Un solo Dios, 3 personas, un mismo trono. Repito, un solo Dios, 3 personas, un mismo trono. Ojo, aquí voy a hacer como una pausa para mencionar unas cosas, para aclarar detallitos, ¿verdad? Que puedan quedar en el aire. Y antes de continuar, mis hermanos, con la segunda parte del versículo, aquí ustedes y yo tenemos que detenernos, y es necesario, tenemos que detenernos en lo que ya nosotros hemos estudiado, pero que merece ser afirmado una vez más. Aclaro, hay un solo Dios, hay un solo y único Dios y verdadero. No hay 2, no hay 3 dioses. La Biblia es sumamente enfática y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Aquí les voy a enseñar algo. Y ese único Dios existe y existirá por toda la eternidad en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Repito, esto no es triteísmo. El triteísmo es 3 dioses. No es unitarismo, una persona que se manifiesta de 3 modos. No es eso. Es el misterio glorioso de la Trinidad. Un solo Dios en 3 personas. Cada una de estas personas plenamente Dios, pero no 3 dioses, sino un solo Dios. Pongan atención. En la Nueva Jerusalén, la presencia de Dios se hará sentir en todo el universo, liberado ya de toda maldición del pecado. Pero hay un lugar
donde esa presencia se concentra de manera especial. El trono de Dios y del Cordero, que será el centro de la gloria que llenará la santa ciudad. De ese trono, pongan atención, de ese trono fluye el río de vida. De ese trono emana la luz que ilumina la ciudad. Desde ese trono gobierna el Dios Trino en perfecta unidad. Y hacia ese trono se dirige el servicio de los redimidos. Amén. Sigue diciendo el texto. Y sus siervos le servirán. Y les voy a decir esto, la frase en griego que es kai o oi douloi autou latreusousin autoi. Esta frase en el griego, ¿verdad? Literalmente, si la traducimos literalmente, así como dice yo, ese arroz con mango, diría literalmente esta frase: y sus esclavos le adorarán sirviéndole. Es lo que dice el texto original. Aquí hay dos palabras, en eso que acabamos de ver, hay dos palabras clave que usted y yo tenemos que entenderlas perfectamente bien. La primera, douloi, que es siervos. La palabra, pongan atención, la palabra douloi significa literalmente esclavos. Ahora, pongan atención, en el mundo greco-romano, un doulos era alguien que no tenía derechos propios, cuya voluntad estaba sometida por completo a la voluntad de su amo. Pero aquí en la Biblia, mis hermanos, esta palabra adquiere un matiz hermoso. Los redimidos se llaman a sí mismos douloi de Dios y de Cristo, no porque sean esclavos a la fuerza, sino porque voluntariamente han sometido su voluntad a la de aquel que los amó y los redimió. El apóstol Pablo, por ejemplo, comienza sus cartas llamándose siervo de Jesucristo en Romanos 1:1. No era un título de humillación, sino de honor. Significaba esta frase, dice, ya no me pertenezco a aquel que dio su vida por mí, es lo que él quiere decir. Ahora, en la Nueva Jerusalén, los redimidos siguen siendo douloi, pero no en el sentido de esclavitud oprimida, sino en el sentido de pertenencia gozosa. Son de Dios y esa es su mayor alegría. Así de simple. Número 2, la otra, servirán. Esta palabra servirán viene del griego latreusousin. Ok, pongan atención. El verbo latreuo tiene una larga historia en la Biblia griega. Se usa para describir, por ejemplo, el servicio de los sacerdotes en el templo, la adoración que se rinde a Dios y el servicio religioso en general. Este es un verbo, mis hermanos, que combina servicio y adoración. No es simplemente hacer tareas. Pongan atención, no es simplemente hacer tareas. Es servir desde la adoración y adorar sirviendo. En este contexto, mis hermanos, latreusousin está en futuro, indicativo, en voz activa, y esto nos dice que este servicio de adoración será constante, perpetuo, la ocupación eterna de los redimidos. Entonces, pregunto, ¿significa esto? Vamos a ver cómo lo pregunto. Sí, así. ¿Significa esto que en la Nueva Jerusalén estaremos todo el día cantando himnos en un culto interminable? ¿Eso es lo que está diciendo Luker? No necesariamente, mis hermanos. El servicio de adoración incluye todo lo que usted y yo hacemos en la presencia de Dios y para su gloria. Explorar, por ejemplo, explorar la nueva creación, administrarla, relacionarnos con otros redimidos, traer gloria y honor a la ciudad, todo eso y más es latreia, servicio de adoración. Entonces, pero ojo con esto, pero el centro de todo, el corazón de todo es Dios. No es la actividad, es la relación. Los redimidos, mis hermanos, sirven porque aman, adoran porque están en presencia de aquel que es digno. Amén, me estoy dando a entender. Entonces veamos el mayor gozo de los redimidos. Aquí, mis hermanos, en este punto llegamos a una verdad sumamente profunda. El mayor gozo de los redimidos no serán las calles de oro, ni las puertas de perla, ni el río de vida, ni siquiera el árbol con sus 12 frutos. Todo eso es algo maravilloso, por supuesto que sí, pero es solo el escenario. El mayor gozo, ojo con esto, el mayor gozo será servirle a Dios. Ese es el mayor gozo. La palabra servir, mis hermanos, como dije, puede sonar a carga o puede sonar a obligación o a tarea pesada. Pero en el contexto de la Nueva Jerusalén, donde ya no hay maldición, donde la presencia de Dios lo llena todo, donde el trono está en medio de la ciudad, ese servicio, mis hermanos, es la expresión más alta de libertad y de amor. Es como un hijo, mis hermanos, por ejemplo, es como un hijo que ayuda a su papá, no porque tenga que hacerlo, sino porque ama estar con su papá. El trabajo se convierte en comunión, la tarea se convierte en gozo, el servicio se convierte en adoración. Entonces,
Y veamos esto, lo que nos dice sobre la eternidad. A veces ustedes y yo, porque puede pasarnos, o sea, hay que decir que ser honestos, puede pasar. A veces ustedes y yo imaginamos la eternidad como algo estático, ¿verdad? Como algo aburrido. Nubes, arpas, aburrimiento. Pero la Biblia, mis hermanos, pinta un cuadro completamente diferente. ¿Por qué digo esto? Porque en la eternidad habrá actividad significativa. Los siervos le servirán al Señor. Habrá relación personal. Le servirán a Dios, no a una causa impersonal. Y número 3, habrá gozo profundo, porque servir a quien amas o amamos no es una carga. Los redimidos, mis hermanos, no serán espectadores pasivos en la nueva creación, serán participantes activos en el servicio de adoración que fluye del trono y regresa al trono. Y ese servicio, mis hermanos, lejos de agotarlos, será su mayor realización. Porque, repito, porque fuimos creados para eso. Para conocer a Dios, amarlo y servirle. El pecado lamentablemente torció ese propósito, pero la redención lo restaura. En la nueva Jerusalén, mis hermanos, finalmente los redimidos serán, ¿verdad?, lo que siempre debieron de ser. Siervos que adoran, adoradores que sirven en la presencia eterna de su Dios y del Cordero. Amén. Y aquí les dejo otro cuadrito, ¿verdad? Con el término, el significado y el matiz importante. Douloi, ¿verdad? Ahí vienen las palabras, ahí se los dejo. Siervos esclavos, pertenencia total a Dios, voluntaria, gozosa, no forzada. La treu, servir, adorar, servicio de adoración, incluye culto y toda actividad para Dios. Luego les servirán actividad eterna, el mayor gozo de los redimidos. Amén. Entonces, vamos a ver el versículo 4. Ya dejamos atrás los primeros 3 versículos. Vamos con el 4. Dice el versículo 4 y leo para ustedes. Y presten mucha atención lo que vamos a ver aquí, porque aquí tengo que explicar unos detallitos importantes. Dice el texto: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Un versículo sencillo, pero una verdad profunda. Pongan atención. A simple vista, mis hermanos, porque es que esto, cuando no se estudia bien, uno puede caer en tantos errores, de verdad. Por eso hay que observarlo bien. A simple vista, mis hermanos, este versículo parece simple, parece sencillo. Pero cuando usted se detiene a observarlo con atención, usted va a descubrir que este texto, este solo versículo, está saturado de una verdad sumamente maravillosa. El apóstol Juan dice: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No hay duda, mis hermanos, respecto al sujeto del verbo verán. Los que verán son los siervos del Señor, esos mismos douloi que vimos en el versículo 3. Los redimidos, mis hermanos, que les sirven con gozo. Pero vean qué interesante, aquí surge una pregunta muy importante. Luker, ¿a qué se refiere cuando dice su rostro y su nombre? ¿A qué se refiere? Bueno, mis hermanos, porque vean, ambos están en singular. ¿Lo notaron? Su rostro, no sus. Dice su rostro y su nombre. Ambos están en singular. Pregunta, ¿se refiere a Dios el Padre, al Cordero o a ambos? Vamos a ver esto. Veamos el problema. ¿Cómo aquí este problema? ¿Cómo puede verse el rostro de Dios? Bueno, Juan, mis hermanos, quiero que entiendan esto y pongan atención a esto. Juan utiliza aquí el sustantivo del griego prosopon, que significa rostro o cara. Esta es una palabra, mis hermanos, que describe el rostro humano, la parte del cuerpo con la que usted y yo vemos cara a cara. ¿De acuerdo? Entonces, pero aquí viene lo interesante. Esto presenta un desafío teológico. Esto presenta un desafío teológico. Por un lado, mis hermanos, nosotros sabemos, como dice la palabra en Juan 4:24, Dios es espíritu. Eso dice la palabra, Dios es espíritu. Entonces, el Padre no tiene un cuerpo físico como el nuestro, porque no lo tiene. Dios es espíritu. No tiene cara, con ojos, nariz, boca, ¿verdad? En el sentido material. Porque si Dios tuviera de verdad ojos, boca y todo eso, ya no sería Dios. Entonces aquí surge la pregunta, Luker, entonces ¿qué significa ese versículo que dice verán su rostro? Por otro lado, aquí vemos que la escritura también dice lo siguiente. Dice el texto: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Jesús mismo dijo también a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Y hay promesas como la de Mateo 5:8 que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, aquí viene, alguien dirá, pero Luker, ¿qué es ese arroz con mango? ¿Cómo armonizar todo esto? Bueno, aquí, antes de continuar, tengo que hacer una aclaración que es fundamental en este punto. Y la pregunta es, entonces, primero, antes de seguir, Luker, ¿a quién veremos físicamente? ¿A cuál? En este punto, mis hermanos, y soy muy
detallista y cuidadoso con la que voy a enseñar. Aquí tenemos que hacer una aclaración, ser muy cuidadosos y precisos, porque hay una distinción teológica muy importante que muchas personas pasan por alto. Cuando la Biblia, mis hermanos, habla de que los redimidos verán su rostro, es muy probable que se refiera específicamente a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Algunos brincarán y dirán, suave, Luque, ¿por qué? Porque usted está diciendo eso. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque Jesús es el único de las 3 personas de la Trinidad que se encarnó y asumió un cuerpo humano. Ese cuerpo murió en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió al cielo en forma glorificada, con ese cuerpo glorificado. Los ángeles, dicho sea de paso, anunciaron que, diciendo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que Jesús tiene un cuerpo físico glorificado para siempre. Por ejemplo, vean lo que dice, como lo señala John MacArthur. Vean lo que dice John MacArthur. Dice él, leo la cita textualmente de John MacArthur. En la gloria veremos a Jesucristo en su humanidad glorificada. Él es la imagen visible del Dios invisible hablando del Padre. Y por toda la eternidad contemplaremos su rostro. Este es un comentario de John MacArthur del Nuevo Testamento. Ahora, vean lo que dice este comentario de este hombre llamado Wayne Grudem. Él explica y dice, Dios el Padre no tiene cuerpo, pero el Hijo sí tiene un cuerpo humano glorificado para siempre. Cuando la escritura habla de ver a Dios, en el Nuevo Testamento se refiere principalmente a ver a Cristo Jesús. Este es un libro de él que es de teología sistemática. Ahora, el Padre, mis hermanos, hablando de Dios el Padre, en cambio, Él es espíritu, como dice Juan 4:24. Dios no tiene cuerpo. No tiene cuerpo físico, el Espíritu Santo tampoco. Y quiero que entiendan esto por si usted no lo sabía. Yo doy esta enseñanza y lo enseño en el curso de hermenéutica. Por si usted tiene el interés de ir ahí, usted lo va a poder aprender para que entienda esto. Cuando la Escritura habla de rostro de Dios con relación con el Padre, eso usa un antropomorfismo. Es un lenguaje humano para describir realidades divinas, pero no significa que el Padre tenga literalmente una cara física que usted y yo podamos observar. El mismo Jesús lo explicó diciendo, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Juan 1:18. Y a Felipe le dijo, el que me ha visto a mí, hablando Jesús, ha visto al Padre, Juan 14:9. Esto no significa, mis hermanos, que el Padre y el Hijo sean la misma persona, no está diciendo eso, eso sería modalismo, sino que el Hijo es la imagen perfecta y visible del Padre invisible. Por lo tanto, mis hermanos, cuando usted y yo estemos en la Nueva Jerusalén, veremos físicamente a Jesucristo en su cuerpo glorificado, su rostro, sus manos, sus pies, las marcas de los clavos aún visibles como testimonio eterno de su sacrificio. Vean Juan 20:27. Y al verlo a él, a Jesús, estaremos en la presencia plena del Padre, porque el Padre habita en el Hijo y el Hijo revela al Padre. Esta, mis hermanos, ojo, esta es la esperanza gloriosa del creyente, no una comunión abstracta con una idea lejana, sino el encuentro cara a cara con el Jesús histórico, resucitado y glorificado, el mismo que caminó por Galilea, sanó enfermos, lloró ante la tumba de Lázaro y murió por nuestros pecados. Y en ese encuentro, mis hermanos, experimentaremos la plenitud de la Trinidad, el Hijo visible, el Padre presente y el Espíritu envolviéndolo todo. Por ejemplo, un teólogo llamado Benjamin Warfield, él afirmó diciendo lo siguiente, dice, la encarnación no fue un episodio temporal, el Hijo de Dios es hombre para siempre y como tal será contemplado por los redimidos en la gloria eterna. Como lo dice él, así tal cual. Entonces veamos la clave, el Hijo como revelador del Padre. Dicho todo esto, que ya aclaré este punto, ya podemos afirmar que la respuesta más probable y la que armoniza con toda la Escritura es que el rostro que los redimidos podremos ver es el rostro de Jesucristo y en él vemos al Padre. Jesús, mis hermanos, es la imagen visible del Dios invisible, ¿verdad? Como dice Colosenses 1:15. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su naturaleza. Hebreos 1:3. Por ejemplo, este hombre J.J. Parker lo expresó de esta manera y él dice, Jesús es el retrato de Dios. El Hijo encarnado es Dios, traducido a términos que podemos ver y entender. Verlo a Él es ver al Padre, dijo J.J. Parker. Ver a Jesús, mis hermanos, en su gloria es en el sentido más profundo ver a Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, cuando el apóstol Juan describe verán su rostro, está utilizando un antropomorfismo.
Es decir, es un lenguaje humano para describir una realidad divina que supera nuestra comprensión. Pero en el caso del Hijo, ese rostro es real y es visible. Los redimidos, mis hermanos, tendremos una comunión directa, personal, íntima con la deidad, una comunión tan cercana que la Biblia la describe como ver su rostro. Ahora, en el mundo antiguo, mis hermanos, ver el rostro del rey era un privilegio que era reservado para unos pocos. Los súbditos comunes no podían acercarse al trono, pero los redimidos en la Nueva Jerusalén tendrán acceso pleno a la presencia de Dios. No habrá distancia, no habrá velo, no habrá separación. Amén. Entonces, para que lo tengamos claro. Entonces, veamos lo que Juan nos está diciendo con todo esto. Cuando el apóstol Juan, mis hermanos, escribe que los siervos verán su rostro, está declarando varias verdades gloriosas. Número 1, comunión perfecta. En esta vida, mis hermanos, nosotros vemos por espejo, pero oscuramente, como dice 1 Corintios 13:12. Nuestro conocimiento de Dios es parcial, mediado o limitado. Pero en la Nueva Jerusalén, mis hermanos, nosotros lo veremos cara a cara. La comunión será directa, sin intermediarios y sin velos. Amén. Vean lo que dice, por ejemplo, el doctor R.C. Sproul. Ojo lo que él dice. Dice él, y leo textualmente lo que él dice. La visión beatífica, ver a Dios cara a cara, será nuestro máximo gozo. Y esa visión tendrá como centro a Cristo glorificado, el Dios hombre, a quien contemplaremos eternamente. Eso dice este hombre que ya está con el Señor, R.C. Sproul. Número 2. Intimidad sin temor. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, absolutamente nadie podía ver el rostro de Dios y vivir. Vean Éxodo 33:20. Pero los redimidos, lavados por la sangre del Cordero, pueden estar en su presencia sin temor. El pecado, mis hermanos, que nos separaba ha sido eliminado para siempre. Y número 3, plenitud de gozo. El salmista escribió lo siguiente: me mostrarás la senda de la vida. Abundancia de alegrías hay en tu presencia, delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16:11. Ver el rostro de Dios, mis hermanos, es la fuente máxima de gozo. Nada en la nueva creación se comparará con ese momento. Amén. Vean lo que sigue diciendo el texto. Y su nombre estará en sus frentes. Ahora, la segunda parte del versículo añade otra verdad. Los redimidos llevarán el nombre de Dios en sus frentes. Acuérdense en algo, en Apocalipsis las marcas en la frente tienen un significado importante. Por ejemplo, los seguidores de la bestia llevan la marca de la bestia en la frente o en la mano, como lo dice Apocalipsis 13, 16, 17. Y número 2, los redimidos llevan el nombre de Dios y del Cordero en sus frentes. Lo vimos también en Apocalipsis 14:1 y Apocalipsis 22:4. Esta marca, mis hermanos, simboliza pertenencia y protección. Los que llevan el nombre de Dios le pertenecen a Él y Él los reconoce como suyos. Pero hay todavía más. En el mundo antiguo, mis hermanos, los esclavos solían llevar una marca que indicaba de a quién pertenecían. Los soldados, mis hermanos, llevaban la marca de su general. Los adoradores de ciertos dioses llevaban tatuajes o marcas de su deidad. Los redimidos, mis hermanos, llevan el nombre de Dios. Ojo, los redimidos llevan el nombre de Dios en sus frentes como una declaración eterna: pertenezco a Él, soy suyo, Él es mi Dios. Es como que si eso dijera. Ahora, y a diferencia, mis hermanos, a diferencia de la marca de la bestia, que era impuesta por la fuerza, esta marca es el sello de amor o el sello del amor. Es la señal de que han sido sellados por el Espíritu Santo, ¿verdad?, para el día de la redención, como dice Efesios 4:30. Amén. Entonces, veamos la conexión entre ambas frases. Noten, por favor, el orden. Primero, ven su rostro. Luego llevan su nombre. Pongan atención. Esto no es casualidad, mis hermanos. Cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios, cuando lo vemos cara a cara, algo sucede en nosotros. Su gloria nos transforma, su santidad nos impregna, su nombre queda grabado en nosotros para siempre. Es como, por ejemplo, Moisés, ¿verdad? Cuando bajaba del monte Sinaí, su rostro resplandecía porque había estado en la presencia de Dios. Pero eso era un reflejo temporal y externo. En la Nueva Jerusalén, mis hermanos, la transformación será interna y permanente. Llevaremos su nombre porque seremos como Él. Como dice 1 de Juan 3:2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Como ya lo he señalado anteriormente, el cielo, mis hermanos, no será una experiencia abstracta. Será encontrarnos cara a cara con Jesús, el mismo que amamos, ¿verdad?, sin haber visto, y finalmente verlo tal como Él es. Entonces, verlo nos hará semejantes a Él, y llevar su nombre, mis hermanos, será la señal visible de esa semejanza. Amén. Entonces aquí, mis hermanos, les compartiré un cuadrito. No los voy aquí, ahí lo pueden ver lo que dice, ¿verdad? Cada punto, la declaración, el significado. Son 3 puntitos así puntuales. Ustedes lo van a tener ahí para que lo analicen y vean que es un resumen de lo que hemos venido viendo hasta este momento. Amén.
Entonces, mis hermanos, de lo que hemos venido estudiando, vamos a ver una aplicación pastoral en este sentido, Hay un anhelo profundo, mis hermanos, en el corazón humano. Ser conocido y ver a Dios. Todos los intentos, mis hermanos, todos los intentos de llenar ese vacío con cosas de este mundo, placeres, logros, relaciones, todos terminan en frustración. Pero la buena noticia, mis hermanos, es que ese anhelo no es un error. Dios lo puso ahí en nosotros para que solo Él pudiera satisfacerlo. Y en la Nueva Jerusalén, mis hermanos, ese anhelo será cumplido más allá de lo que usted y yo podemos imaginar. Los redimidos veremos su rostro, no desde lejos, no a través de un velo, no en sueños o visiones parciales, no, cara a cara, directamente y eternamente. Veremos a Jesús, el hombre de Galilea, el Cordero inmolado, el Rey de Gloria con nuestros propios ojos. Y llevaremos su nombre grabado en nosotros, ¿verdad? En la frente. No como una marca externa, sino como la identidad más profunda, mis hermanos, de su ser. Seremos conocidos como hijos de Dios, sellados para siempre como propiedad de aquel que nos amó y nos redimió. Entonces pregunto, ¿puede haber mayor gozo que ese? El texto, mis hermanos, declara que algo asombroso aguarda a los hijos de Dios. No es una esperanza vaga ni una ilusión piadosa. Es una esperanza escatológica sólida, anclada en las promesas de aquel que no puede mentir. Ahora, en esta vida los creyentes, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Eso es un privilegio inmenso, una realidad transformadora. Pero el apóstol Juan en su primera carta nos dice que esta realidad presente será superada por lo que ha de venir. Dice el texto de primera de Juan. Ojo lo que dice. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Entonces, la manifestación de Cristo, mis hermanos, su segunda venida en gloria traerá consigo, ¿verdad? Una transformación en los redimidos. No seremos simplemente lo que ya somos, seremos semejantes a Él. ¿Por qué, Luker? Porque le veremos tal como Él es. El apóstol Pablo, para ir cerrando, el apóstol Pablo lo confirma en Romanos 8:29 y dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, mis hermanos, la conformidad con Cristo es el destino final de todo redimido y esa conformidad se completa cuando lo vemos cara a cara, face to face. Amén. Para cerrar, entonces, mis hermanos, en el estudio de hoy hemos recorrido el capítulo 22 de Apocalipsis, hemos visto el río de vida, ¿verdad? El árbol de vida, el fin de la maldición, el trono de Dios, el rostro del Cordero y el nombre grabado en nuestras frentes. Y lo que hemos descubierto es algo glorioso. Número 1, el río nos habla de la provisión. La vida de Dios fluye sin cesar hacia nosotros. 2, el árbol nos habla de restauración. Lo que se perdió en el Edén se recupera aquí y multiplicado. Número 3, el fin de la maldición nos habla de victoria. El pecado y la muerte han sido definitivamente derrotados. 4, el trono nos habla de autoridad. Dios gobierna y su gobierno es amor. 5. El rostro nos habla de intimidad. Veremos a Dios cara a cara. Y número 6. El nombre nos habla de pertenencia. Seremos suyos para siempre. Todo esto, mis hermanos, es la herencia de los redimidos. No por méritos, sino por gracia. No por esfuerzo, sino por la sangre del Cordero. Y noten algo hermoso en esto. El Cordero está en el centro de todo. El río fluye de su trono, el árbol está a sus orillas, la maldición desaparece por su sacrificio, su rostro es lo que anhelamos ver, su nombre es el que llevamos. El que fue inmolado es ahora, mis hermanos, el centro de la adoración eterna. Y nosotros, por pura gracia, estaremos ahí. Pero, ojo, hay una pregunta que debemos hacernos mientras nosotros contemplamos este glorioso futuro. Le pregunto, usted, o mejor dicho, hablémonos como para nosotros, ¿he bebido del agua de vida? Porque pongan atención, porque el río fluye del trono, pero solo aquellos que han venido a Cristo pueden beber de él. Jesús dijo, y leo para ustedes, Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así, ojo, y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:37-38. El agua de vida, mis hermanos, no es para los que se creen justos. Es para los que tienen sed y necesidad. Para los que reconocen que sin Dios están secos y vacíos. Entonces, he comido yo verdaderamente del árbol de la vida. El árbol de la vida, mis hermanos, estaba custodiado por querubines con espadas encendidas después de la caída del hombre, ¿verdad? El hombre no podía acercarse, pero en la cruz el Cordero abrió el camino. Ahora el árbol está accesible para todos los redimidos.
pero solo para los redimidos, para aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces pregunta, ¿mi nombre está escrito ahí? Bueno, este libro no se llena con linaje, ni con obras, ni con religión. Se llena con la sangre del Cordero. Dice el texto, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. No tendrá en el futuro, tiene ahora. Si usted, mis hermanos, y termino con esto, si usted nunca ha confiado en Cristo Jesús, usted amigo, amiga, usted nunca ha confiado en Cristo Jesús, hoy usted puede hacerlo. Usted no necesita limpiarse primero, yo lo dije la vez pasada. No necesita ser mejor persona antes. Venga tal como está y el Cordero lo va a limpiar con la sangre suya. La sangre del Cordero, obvio, ¿verdad? Si usted ya es creyente, como dije la semana pasada, como si usted ya es creyente, pero ha vivido tibio, distraído, aferrado a las cosas de este mundo, el llamado es exactamente el mismo. Ponga sus ojos en el rostro, ¿verdad?, que viene, de aquel que viene. No vale la pena cambiar la gloria eterna por placeres pasajeros. El río fluye, el árbol da fruto, el trono está firme, el Cordero espera. ¿Beberá usted? ¿Comerá usted? ¿Verá usted su rostro? Ahí lo dejo. Amén. Bueno, mis hermanos, un gusto, un placer. Terminamos el estudio bíblico. Nos vemos el siguiente jueves, Dios primero. Recuerden, oración el lunes a las 8 de la noche por el Facebook. A las 8 de la noche, Somos Comunidad Cristiana Gosén. Si tiene peticiones de oración, preguntas, consultas, consejería, escríbanos al WhatsApp que está ahí en el Facebook o nos contacta igual ahí poniéndolos por ¿cómo se llama? Por los comentarios. Y ahí vamos a estarles respondiendo. El Señor me los continúe bendiciendo y vamos a orar y terminamos. Padre bendito, gracias te damos por esta noche, por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido y anhelamos, Señor, de verdad ver ese rostro, tu rostro. Anhelamos todo eso tan hermoso, ese árbol de vida, ese río. Es algo que no podemos imaginarnos. Pero ayúdanos, Señor, para que no quede solamente como un sueño o imaginación, sino que podamos luchar para poder alcanzar eso, para poder, Señor, beberlo, poder comer, poder tener eso, Señor, pero venir a ti en arrepentimiento y en confianza a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos por la palabra de esta noche. Bendice a mis hermanos, hermanas, donde quiera que estén, Señor. En el nombre de Jesús, guárdalos y bendícelos, Señor. Y llévalos, Señor. Guíalos, instruyelos, Señor, a caminar siempre en tu palabra. Y que seamos ejemplos, Señor, para todos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, pasen buenas noches. Nos vemos la siguiente semana. Dios primero, ¿verdad? Si nos presta la vida, sigan adelante, échenle ganas a todo y no aflojen. Les amamos un montón y los esperamos en la siguiente. Y compartan con aquellas personas que necesitan escuchar de la palabra del Señor. Amén. Los amamos mucho. Bendiciones. Buenas noches.